Claudia Sheinbaum. ¿Cómo llegó al poder la actual presidenta de México? Bueno, fue una carrera que incluyó la traición hacia su propio esposo, de cuya corrupción se benefició. ¿Ha sido enteramente leal a López Obrador? La respuesta es no. ¿Lo será en el futuro? Dedúzcanlo ustedes mismos. Pero este siniestro personaje que proviene de la izquierda radical no hizo otra cosa que aceitar sus relaciones con la élite que la subordina y la domina como quiere. Y si no me crees, quédate hasta el último minuto para descubrirlo. Comparte en WhatsApp, Twitter, Telegram y Facebook para que la verdad se sepa y los mexicanos de bien sean conscientes de a qué se enfrentan. Y si al terminar esta información te resultó útil, no te olvides de apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $3 por mes a cambio de recompensas exclusivas. ¡Adelante! Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. En 1999, Cárdenas renunció a la alcaldía para ir por un premio mayor, la presidencia de México. Mientras cedía su cargo a Rosario Ibarra, consignó que el candidato para gobernar el DF no sería otro que el mismísimo Obrador. Y tengo al hombre que te ayudará a ganar, Carlos Imaz, remató Cuauhtémoc solemne. Así es, el sagaz esposo de Sheinbaum fue nombrado presidente del PRD en la ciudad. Y es aquí donde un tenue soplo del azar llevó a Claudia a ocupar un lugar que jamás había planeado. Yo no llegué a la jefatura de gobierno solo mi persona. A comienzos del 2000, los ultraconservadores del PAN se unieron al PRI para bajar la candidatura del hombre al que más le temían en todo México, el caudillo izquierdista, Andrés Manuel. Habían descubierto que en 1996 AMLO tenía su domicilio en el estado de Tabasco, lo que rompía las leyes electorales del DF, que exige 5 años de residencia para poder gobernarlo. La denuncia fue presentada en el Instituto Electoral del DF y el futuro de Andrés Manuel corría seriamente peligro. Pero en medio de la tormenta, Carlos Imaz consiguió lo imposible. Hizo malabares en la justicia, apoyado incluso por jurisprudencia internacional reunida por el padre de Ackerman, y contra todo pronóstico, el Instituto Electoral del Distrito Federal acabó aprobando el registro de AMLO por 4 votos contra 3. ¿Qué fueron esos malabares? Bueno, no lo sabemos, pero algo es seguro. La cúpula del PRIAN estaba aterrada con el poderío popular de AMLO, que con solo ejecutar la orden llenaba el zócalo de campesinos, sindicalistas y trabajadores pobres dispuestos a defenderlo. El 2 de julio, López Obrador se convirtió en jefe de gobierno de México, venciendo a su rival Santiago Krill. Entre las muchas deudas que tenía, había una especial con Carlos Imaz. Por eso lo citó a su despacho para preguntarle cómo se la iba a pagar. Bueno, si hay algo. Tú tienes pensado crear una Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Es lo que exige la ONU. Creo que Claudia es ideal para eso. ¿Claudia? ¿Qué Claudia?, preguntó AMLO desconcertado. Claudia Sheinbaum, Andrés, mi mujer. Ah, Claudia. No hay pedo, hombre, pues el puesto es suyo. Y así fue como el alcalde López Obrador se enteró por primera vez de quién era Sheinbaum, a pesar de que había estado en su casa en más de una ocasión, como aquí lo cuenta nuestra protagonista. La primera vez que lo conocí de más cerca fue una vez que se hizo una reunión en mi casa, donde fue él, que es cuando, como una semana después de que se había anunciado que él iba a ser el candidato como jefe de gobierno de la ciudad. Y hubo una reunión ahí en mi casa, había mucha gente. Y ahí lo conocí por primera vez, pues ya más cerca. No sé si él lo recuerda, por cierto, pero voy a recordar. Lo cierto es que Claudia guardaba para sí misma su mayor virtud política, la capacidad de traicionar de manera absolutamente fría e impiadosa a quien sea a cambio de poder, y no tardaría en revelarla. Lo cierto es que méritos no le faltaban, además de este. Doctorada en Berkeley, becada por la Fundación Rockefeller, y en ese mismo momento era jurado en el Encuentro Hispanoamericano del Milenio, para la categoría de video documental. Estos premios eran financiados por la ONU para promocionar los objetivos del milenio de la Agenda 21, la antecesora de la Agenda 2030, que hoy, no tengan duda, gobernará México más que cualquier otro principio. El presente y futuro de nuestro país depende de las decisiones que tomemos hoy sobre sostenibilidad.
Existen diversos retos que no nos han permitido avanzar hacia el desarrollo de todas y todos los mexicanos. Tenemos ya una guía mundial y nacional, los 17 Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que 193 países que pertenecemos a Naciones Unidas creamos y nos comprometimos a cumplir. En México ya tenemos una estrategia nacional, construida por los 3 niveles de gobierno: sociedad civil, sector privado y academia. Al águila azteca le van a cerrar el pico, le van a cortar las alas y la van a encerrar en una ciudad gueto de 15 minutos. Pero bueno, Claudia ya mostraba ese perfil globalista y tecnocrático absolutamente acorde a los intereses de AMLO, que ahora que tenía que gobernar debía mostrarse como un socialdemócrata moderado para congraciarse ante los ojos de los vecinos del norte y eventualmente prostituirse para que lo dejen ser presidente. Y eso una vez más ocurriría. No en vano Wikileaks muestra que AMLO ya se arrodillaba a los Estados Unidos en materia de política migratoria y de seguridad nacional en 2006. Es decir, le estaba mintiendo en la cara a sus votantes a quienes prometía soberanía desde su primera candidatura presidencial. Pero tiempo al tiempo. AMLO habló con Imaz, acordó nombrar a Claudia y al día siguiente la llamó por teléfono y la citó al restaurante Sanborns de San Ángel. Yo lo que quiero es que disminuya la contaminación de la ciudad. Poder presumir algún logro en la ONU. ¿Sabes cómo hacer eso? Y Sheinbaum titubeó un poco y dijo en tono poco convincente: sí, creo que sí, pero necesitaré un equipo. Entonces mudó sus oficinas y estrenó su nuevo traje de funcionaria pública. Mas no por ello renunció a la UNAM, de la cual siguió conservando su salario entero a pesar de no brindar una sola clase ni escribir un solo paper en los siguientes 6 años. Beneficios de la casta. Y luego esta gente habla de los pobres y la desigualdad. En fin, lejos de velar por la ecología mexicana, Claudia traicionó sus convicciones de inmediato y participó activamente en la construcción de los segundos pisos del anillo periférico, la obra más polémica de AMLO en su paso por el DF. De hecho, comenzaron a repartirles terrenos a los amigos, algo que seguiría luego en la administración de Ebrard, hombre de Salinas, de Slim y supuestamente de Obrador, y del cual se beneficiaría, por ejemplo, el potentado y riquísimo señor norteamericano John Ackerman, a quien Sheinbaum se encargó de acomodar en la UNAM, de donde parasita hasta ahora. El señor Ackerman no miente cuando dice que ama México, pero lo ama de una manera similar a la que un cazador ama a su presa. Pero bueno, tradición de desviar recursos públicos y propiedad de tierras fue implementada por Sheinbaum y las comisiones engordaron la billetera política de su jefe, ustedes me entenderán. Terrenito por aquí, comisión por allá y todos contentos. Robaban y repartían y aumentando el asistencialismo se garantizaban esas tropas de ejército de reserva en las calles. Esa gente que básicamente le transfería poder a AMLO sembrándole discordia e incomodidad a trabajadores, profesionales y comerciantes de los centros urbanos. Pronto lanzaremos nuestro nuevo documental sobre López Obrador, así que clica al botón de suscribirse y activar todas las notificaciones para no perdértelo. Y allí desarrollaremos cómo en aquellos años permitió que movimientos sociales ocupasen el Zócalo permanentemente para protestar contra el presidente panista Vicente Fox. Incluso los ayudó dándoles comida, autobuses y asistencia médica pagada por los contribuyentes contra su voluntad, incluyendo a quienes votaron a Fox o quienes sencillamente no querían malgastar su dinero en eso. El hombre detrás del proyecto era el ingeniero civil David Serur, integrante destacado de la comunidad judía mexicana, que aprovechó sus influencias en la colectividad e hizo lobby directamente desde la oficina de Sheinbaum para realizar esa obra faraónica. Obra que jamás fue terminada, por cierto, y la información de sus contratos, convenios y liquidaciones estuvo reservada durante más de 10 años por orden del titular de la FIMEVIC, Rodrigo Rey Morán. Hoy, más de 20 años después de la inauguración del anillo periférico, muchos coinciden en que fue un absoluto fraude. La autopista no sirvió para reducir el tráfico, siendo que el 70% de los habitantes del DF utilizan el transporte público y solo favoreció a las familias más acaudaladas que se dan el lujo de ir a trabajar en automóvil, y todo esto confiscando terrenos a muchísimas personas que luego fueron recolocados y repartidos entre funcionarios, políticos y activistas de ONGs para uso privado. Pero bueno, si hablamos de los grupos inmobiliarios de propiedad judía en México, no podemos omitir al grupo Danos, que también hizo lobby en las oficinas de Sheinbaum. Digamos cosas de paisano. Y esto no es ninguna connotación antisemita. Elogiamos la vocación empresaria y capitalista del pueblo judío y repudiamos toda forma de discriminación contra él. Pero también repudiamos los abusos, los privilegios e incluso los crímenes que cometen los lobbies sionistas en nombre de la identidad judía. Y lo digo yo, que también tengo sangre sefardita como Sheinbaum. Hoy, el grupo Danos, tan privilegiado por la alcaldía de AMLO y instancias de
Sheinbaum es objeto de críticas por construir una serie de enormes y polémicos centros comerciales en el distrito bajo la alcaldía de Claudia, saltándose todas las medidas de seguridad y vialidad, lo que acaba en tragedias mortales como la del centro Arts Pedregal, derrumbado el año pasado a raíz de un terremoto. El propietario del grupo Danos es David Daniel Cabás. Su hija Elvira Daniel Cabás fue asesora jurídica de Sheinbaum en la Secretaría de Medio Ambiente en tiempos de AMLO, y ella los recompensó otorgando a su clan la construcción de los parques Alameda, Delta y Lindavista, desarrollos inmobiliarios ultra rentables con los que Sheinbaum comenzó a entrenarse en el arte de la política real, robarle a los pobres para darle a los ricos. Porque caminar bajo los arbolitos, además de salvar el planeta, es un negocio muy lucrativo. De hecho, Claudia sería un nexo clave para que Cabás llegue a López Obrador, y eso le permitió expandir sus negocios a nivel nacional en esta presidencia que concluye, a una costa de poner en riesgo la vida de los mexicanos. Que quede claro, para ellos no vale más que unas monedas. Sheinbaum también se acercó al Banco Mundial y obtuvo $50 millones para lanzar el Metrobús de la Ciudad de México. El dinero fue donado por el llamado Global Environmental Facility, la Fundación Yale, a la que ella personalmente le escribió una carta seduciéndolos, y un banco japonés innominado. Bueno, Shell, la compañía de la corona británica y holandesa, cometió genocidios en África para aumentar su explotación petrolera. Llama la atención que la conciencia ambientalista de Claudia no se haya despertado en aquellas negociaciones, pero el caso es que hasta el día de hoy el Metrobús se mantiene con la venta de bonos de carbono a numerosas compañías españolas, como Repsol, Endesa, Naturgy, EDP Energía, Cepsa, Iberdrola, Viejo, Ofisment y Unión Fenosa. Estas compañías españolas depredadoras que traen la reconquista con Cortés de saco y corbata a la cabeza son las verdaderas amas y señoras del transporte que usan día a día los ciudadanos de México DF. Al igual que la señora Ana Botín, gerifalda de Bilderberg, financista del Build Back Better de Biden, romper todo para construirlo de nuevo con impronta verde, y quien sigue operando en Moscú pese a las sanciones por crímenes de guerra a Putin, esa señora Ana Botín se convirtió en la principal banquera de México durante el sexenio de López Obrador, es la principal financista del DF ahora en la administración Sheinbaum, y la conoce desde aquella época cuando fue la intermediaria de esta operación de bonos de carbono, que es básicamente una especie de crédito para contaminar que un gobierno fraudulento le vende a una corporación incompetente y privilegiada por el Estado en un país del primer mundo, generando un negocio artificial para los bancos y a costillas de los consumidores, que somos las víctimas finales de toda esta locura. Mientras tanto, las cosas también marchaban de maravillas para el marido de Sheinbaum. Carlos había sido elegido como jefe delegacional de Tlalpan en 2003, una de las 16 que componen a la capital mexicana. Sin embargo, su cargo tan solo le duró 5 miserables meses. Lo que nunca imaginó este político de raza es que la causa de su caída vendría de muy cerca, tan cerca como la mujer con la que dormía por las noches. El 3 de marzo de 2004, el programa El Mañanero, conducido por el comediante Broso, mostró un video que hizo tambalear al gobierno distrital de López Obrador. Allí se veía a René Bejarano, un colaborador cercanísimo de López Obrador, recibiendo $45.000 en cash del empresario argentino Carlos Ahumada. Era el segundo video en apenas 48 horas. El primero, publicado en el noticiero nocturno, había mostrado al secretario de Finanzas del DF, Gustavo Ponce, fumando un cigarro y jugándose un blackjack en el elegante Bellagio Casino de Las Vegas. En suma, las caras corruptas del obradorismo, que pese a sus intentos de encubrirlo todo, veía la verdad escapándosele por los poros. La reacción del cacique fue clásica de él: victimizarse. Dijo que todo era un complot, una operación en su contra orquestada por Carlos Salinas y el presidente Vicente Fox. Incluso convocó a miles de sus seguidores al Zócalo para que se corriera la voz de que su gobierno izquierdista y democrático estaba en peligro. Sí, lo habían puesto en peligro él, Ima, Sheinbaum y sus secuaces. Pero cuidado, cuando ya te haces amigos en la élite, siempre te abrirán una ventana, aunque parezca que te cierran la puerta. AMLO podía salvarse entregando un chivo expiatorio. La limpieza se tornó inevitable. Un 5 de marzo, López Obrador reunió a todo su gabinete y preguntó si sabían de alguien más que hubiese visitado al empresario. Entonces, con un cinismo, con una frialdad que los dejó helados a todos los oyentes, por ósmosis, Claudia Sheinbaum, impertérrita, fresca como una lechuga, se paró en la sala y dijo: sí, yo sé de alguien. Es mi marido, Carlos Simas. Para rematar la traición que llevaba macerando hace tiempo, sugirió que lo mejor era entregarlo. Por mí sí, entréguenlo. Y cuanto antes mejor.
Esa noche el video en cuestión recorrió todas las pantallas. Ahí estaba Imaz, a cara descubierta, introduciendo los billetes en una bolsa de plástico. Era su socio conyugal, era su socio político, era su socio patrimonial. Ni siquiera en un juicio Claudia Sheinbaum habría estado obligada a declarar contra su marido. Pero ella lo entregó. Ella, que también se benefició de esa corrupción explícita y obscena, lo entregó. ¿Por qué? Porque quería mostrarle a AMLO, aquel hombre que ni siquiera la recordaba de todas las reuniones que estuvo en su casa, que su lealtad más profunda no era con la sangre, no era con el padre de su hija, no era con su hija, era con el poder. Básicamente, López Obrador vio a un animal sin escrúpulos, a una víbora capaz de matar hasta por placer. En otras palabras, se vio reflejado y por primera vez comenzó a respetar a Sheinbaum. Y desde el narcisismo que le impide ver algo tan evidente como que la suerte que corrió Imaz la puede correr él perfectamente en el futuro. 2 semanas más tarde, Claudia ofreció una conferencia de prensa para defender a su esposo. Básicamente, lo hizo para poder decirle a su hija que no era la traidora que efectivamente era. En total dijo 6 veces yo le creo a Carlos. En 11 ocasiones dijo Rosario Robles fue el vínculo y en 5 somos íntegros y honestos. Toda una muestra de propaganda. Los reporteros le preguntaron si ella sabía que su marido había recibido aquel dinero y si esas bolsas habían pasado por su casa. Claudia eludió el pato con torpeza. Este personaje, Carlos Ahumada, es muy cercano a la presidenta del PRD. La acompañaba en varios actos públicos y eso es todo lo que yo conocía. ¿Todo? No. Recordemos el contexto de la época con alguien que estuvo allí, adentro del gobierno, en el momento de los videoescándalos, que trabajaba con Bejarano, que los conoció en persona. El consultor político Gastón Alberdi, que también trabajó para Donald Trump y para Javier Milei, a quien destroza en distintas entrevistas que le hicimos en este canal. Escúchenlo. Usted conoció a Sheinbaum en persona, me imagino. Sí, y a Xochitl también. Bueno, Sheinbaum, te digo, integraba con Carlos Imaz Gisbert, Izquierda Democrática en Avance. Siempre iban de la mano con Armando Quintero Martínez, este personaje nefasto que lidera la alcaldía de Iztacalco. Nos reuníamos también con una ex amiga que te dije en paz descanse, Elba Marta García Rocha, de la CID, de la Corriente Izquierda Democrática de René Bejarano, con otros jefes delegacionales. Y bueno, siempre estábamos reunidos para hacer las campañas, nos reuníamos ahí en la calle Puebla, en la colonia Roma, en el edificio del PRD. Ella siempre se me hizo una persona, esto te lo digo yo, obviamente, yo voy a tener que entrar a México, también me meten preso al entrar, pero se me hacía una persona muy mamona, es decir, muy distante, muy presumida. Carlos Imaz, todo lo contrario, un tipo jodón, dicharachero, muy inteligente. Y bueno, lo que me dolió sí es que luego los videoescándalos ya lo entregara. Obviamente esto como una cuestión de supervivencia por su carrera política. Y bueno, eso lo vio bien, ese chivo expiatorio lo vio bien AMLO, y que es el patrón de ella. Y bueno, ella intervino en un proceso de selección interna, obviamente amañado, autoritario por parte de AMLO, donde iba ella en contra de Martí Batres Guadarrama, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, y otro ex jefe mío, Marcelo Ebrard Casaubon, obviamente, como en el peronismo acá, ¿no? Es decir, se cagan a piñas, se cagan a trompadas y luego se entrelazan, se forman y todos quedan, ¿no? Es decir, todos se arreglan. Pero sí, ella es una persona que es sionista, que es de padres sefaradíes. Fue investigadora en la UNAM, ahí conoció en el CEU, en el Centro de Estudiantes Universitarios, una agrupación de izquierda, lo conoció Armando Quintero Martínez, obviamente a su ex marido Carlos Imaz Gisbert. Tuvo un desmadre muy grande, es decir, un quilombo la puta madre con el colegio Repsamen, donde ese colegio había edificado un piso superior, donde había una vivienda que colapsó y que mató alrededor, creo que más de 20 personas. Mi memoria no es muy buena, pero bueno, ella le echaba la bola al jefe de gobierno, que no es ninguno de los que yo te nombré, sino que fue el que puso luego Marcelo Ebrard Casaubon, Miguel Ángel Mancera. Y bueno, el gobierno central del gobierno de la Ciudad de México dijo que fue ella, entonces bueno, quedó en la nada.
y esos muertos desafortunadamente no pueden descansar en paz. Bueno, ella fue la que echó a la jefa del sistema de transporte colectivo que había puesto Marcelo Obra Casaubon con el colapso de la línea 12 del metro, que obviamente esa obra la hizo otro gran amigo del Yunque, que vos hiciste otros programas, Carlos Slim. Así que rebobinemos y volvamos atrás. Claudia entregó a Imaz, lo entregó en forma despiadada. Y luego convocó una conferencia y dijo, le creo a Carlos, le creo, somos íntegros, somos honestos. Carlos Ahumada es cercano a la presidenta del PRD. Palabras vacías, pura palabrería. Claudia habrá entregado a su esposo, pero antes se había ido de vacaciones a Europa con el dinero que entregó Ahumada, como bien demuestran las fechas. Al final del día, la gran ganadora fue ella, que se ganó la confianza ciega de López Obrador y se sacó de encima, en el mercado electoral de esa izquierda marxista trasnochada, subvencionada por los Rockefeller, a su mayor competidor, porque al fin y al cabo Imaz era eso. Los dos se proyectaban, los dos querían crecer, pero no hay suficiente espacio para un marxista traidor y advenedizo que llega a las ligas mayores y a gobernar un país que es conservador, que es católico. Así que Claudia, exterminando a Imaz, mandándolo literalmente un calabozo, se aseguró la ruta pavimentada que la conduce hasta el Palacio Nacional. En mayo de 2006, llevaba un año sin dirigirle la palabra a su hija. Estaba refugiada con sus abuelos y se integró al equipo de AMLO como vocera de campaña. Fueron meses convulsos, turbulentos, que incluyeron un intento de desafuero al alcalde López Obrador propiciado por el PRI y el PAN, una movilización multitudinaria, la más grande de la historia de México, que salió en su defensa, y la posterior campaña electoral plagada de aspectos sombríos, surrealistas, que constituyen un tráiler político realmente apasionante. Y con instantes cómicos, una mezcla de House of Cards y El Chavo del Ocho. Este es López Obrador. Tengo tres cosas muy presentes. No mentir. No robar. Y no traicionar. López Obrador. Cállese, ciudadano presidente. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. No a la intolerancia. Podemos mencionar, por ejemplo, las células bolivarianas que operaron bajo sueldo de Hugo Chávez para apoyar a AMLO, o los cables de Wikileaks que les cité, que demuestran cómo Andrés se doblegó ante la Embajada de los Estados Unidos y prometió utilizar al ejército para combatir al narco como lo hace ahora, que en realidad es combatir a los mexicanos, pues en sus sexenios ya han muerto más de 180.000. Y los narcos son cada vez más fuertes, siendo los principales los señores de la DEA y la CIA. Pero bueno, también están los $2 millones que entregó el cártel de Sinaloa en mano a colaboradores cercanos de López Obrador a cambio de futuras candidaturas y funcionarios favorables. Ilustrativo de lo que les decía. O el cierre de campaña en Río Balsas, donde el líder criminal alias La Barbie financió ómnibus, toneladas de personas y hasta grupos de música tropical para hacerle la fiesta al candidato rojo, que lo llamó personalmente para agradecerle. En fin, todo esto y más podrán encontrarlo en el documental más completo sobre Andrés Manuel López Obrador, que estará disponible muy pronto. Clic al botón de suscribirse y activar la campanita de recibir todas las notificaciones, porque es crucial para que se enteren de lo que publicamos. Caso contrario, entrar a youtube.com/Nicolás Moraz, ya sea en su teléfono móvil, en su computadora, en su televisión inteligente, y ver día a día todos nuestros videos. Pero bueno, lo más increíble de aquel trance electoral del 2006 fue su final de infarto. Eran las 11 de la noche del 2 de julio, fecha de los comicios, y centenares de miles de entusiastas se congregaron en el Zócalo, ansiosos por la victoria de su Mesías. El Instituto Nacional Electoral insta a los candidatos a tener paciencia, pues no habrá resultado concluyente. Pero AMLO sale al escenario y se declara vencedor. La ventaja es irreversible por más de 500.000 de votos, exclama. Cuando viene el fraude del 2006, yo lo voy a ver al siguiente día y me dice, entonces empezaba lo del voto por voto, casilla por casilla, pero de la gente. Y entonces me dice él, ¿me puedes ayudar a trabajar con un equipo para entender cómo fue el fraude? Fueron pues muchos días de ver las actas, cómo eran, contar los números, hacer matemáticas con el famoso PREP.
hasta que vimos pues cuál había sido el esquema principal del fraude, ¿no? Que fue en la casilla, cambiando los datos de las actas, aparte pues de otros métodos. Pero todo ese proceso para poderlo ir sabiendo exactamente qué es lo que había ocurrido y cómo evidenciar que realmente ha habido un fraude, pues fueron muchas noches sin dormir. Muchos matemáticos, científicos que en su momento también hacían sus propios números. Hasta que se hizo pues el documento que fue presentado en el Tribunal Electoral. Los primeros gritos de fraude resuenan en la multitud. Esa misma madrugada, Andrés Manuel llama a Sheinbaum y le encarga que lidere un equipo para estudiar el robo de las elecciones. ¿Por qué a Sheinbaum? Porque de sus vínculos con los Rockefeller, presumía, saldrían los mejores expertos internacionales para defender el caso, llegada la oportunidad, en organismos por encima de la justicia de México. Soberanía bla bla bla, pero en los hechos, siempre sumisos al patrón. El equipo de Sheinbaum demostró que el INE había perdido, entre comillas, 3 millones de votos, omitidos del primer conteo. Las fuerzas de AMLO se volcaron a las calles y en los siguientes meses el PRD consiguió que se efectúen 3 recuentos. Pero para septiembre, el fallo del Tribunal Electoral fue concluyente. El panista Felipe Calderón superó a López Obrador por tan solo 233.831 votos y era el nuevo presidente. El 5 de noviembre, AMLO montaría un show bastante particular ante millares de simpatizantes en el Zócalo y autoproclamó la posesión como, entre comillas, presidente legítimo de México. La senadora Rosario Ibarra le entregó la banda tricolor y sonaron los versos del himno nacional. En el escenario estaban los 12 miembros de su gabinete alterno, entre comillas. Entre ellos Claudia Sheinbaum, elegida secretaria de Defensa del Patrimonio Nacional de aquel gobierno de juguete. ¿De quién fue la idea de todo el circo? De Claudia. Para ser más precisos, del papá de Claudia, que recordaba las historias de los republicanos españoles que frecuentaban las tertulias, Juan Sheinbaum, incluyendo toda la pantomima del gobierno en el exilio. Entonces fue que regresé a la UNAM formalmente a retomar mis actividades como académica. Y fue difícil, porque fue un cambio de vida y además después de todo lo que habíamos vivido, ¿no? Y sí, fue difícil, Claudita. Ayer manejaba cientos de millones de pesos de fondos públicos de gente que realmente trabaja en el sector privado, cosa que tú nunca has hecho en tu vida, y ahora estás de nuevo en la gris existencia de la academia, pasando las tardes entre papers y gráficos. Aún así es mejor que la vida de los obreros que te han financiado toda tu carrera. Pero bueno, ella no estaba para eso. Ya no le gustaba ser profesora. Había hundido a su marido para llegar alto. Sentía que le habían robado su derecho a ser la elegida. Su apellido, Sheinbaum, y no el de Imaz, estaba ya en el radar de gente muy influyente. Y se repetía a sí misma una y otra vez que no todo estaba perdido. Su proyecto personal iba en serio. Y fue entonces cuando dio su paso natural. Fracasada en las urnas, decidió ascender allí donde nadie vota. Donde por lo menos no es la gente común la que decide nada. Ni siquiera las caras de los títeres. En 2007, Sheinbaum se incorporó formalmente al gobierno del mundo, ingresando al edificio Rockefeller, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, como vocal del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y participando de la escritura del 4º informe de evaluación del organismo. En concreto, aparece como autora contribuyente del catastrofista Grupo de Trabajo Tercero, que lleva el título sugestivo de Mitigación del Cambio Climático. El informe proponía una agenda de acción para reducir los gases de efecto invernadero a través del más férreo socialismo económico y tomaba como referencia y como meta el año 2030. Sí, señores, la Agenda 2030 tomó su año meta para el avasallamiento de la propiedad y del modo de vida convencional de Occidente, de esa cocina tecnocrática en la cual cocinaba la señora Sheinbaum. Es literalmente una de las nefastas ideólogas de las ODS, junto a su buen amigo Jeffrey Sachs, financiado billonariamente por George Soros, aquí lo pueden ver en la foto con Soros, y también por la Fundación Bill y Melinda Gates en el Instituto de la Tierra. Sachs, que es coautor de la Agenda 2030 y de la encíclica ecofascista del Papa Francisco Laudato Si', es un abierto defensor de la causa de Sheinbaum y probablemente será un asesor clave de su gobierno, como lo ha sido, por ejemplo, para el ruinoso gobierno de Alberto Fernández en la Argentina. Muy, pero muy similar a lo que verán ahora en México. Sheinbaum en lugar de Alberto y AMLO en lugar de Cristina Kirchner. Y miren la ironía en los números, que su presidencia va a terminar precisamente en 2030. Claudia 2030, sin duda. ¿Habrá culminado la obra de la ONU, la obra de los Rockefeller, de Soros o de la Iglesia Progre? Por
por el bien de los mexicanos y de la humanidad, esperemos que no. El informe del tercer grupo de trabajo demuestra que para mitigar, entre comillas, el cambio climático, la medida más efectiva es elevar el costo de las emisiones de carbono. Así deberían pasar a costar de 5 a 65 dólares por tonelada en 2030 y a 130 dólares en 2050. O sea, el plan es encarecer drásticamente la energía y al mercado y hacerte muchísimo más pobre con el bendito cuento de las energías renovables que Sheinbaum no se cansa de repetir. Vamos a impulsar la transición energética, las energías renovables, la eficiencia energética serán una característica de nuestro gobierno. El informe fue celebrado por todos los organismos globalistas occidentales y el IPCC de la ONU recibió el Premio Nobel de la Paz de 2007, un galardón compartido con el mismísimo Al Gore, ex vicepresidente del genocida criminal de guerra Bill Clinton. Recordemos que en los 90 Al Gore fue el principal impulsor de toda la agenda ambientalista de los Estados Unidos, logrando institucionalizar el tema ecológico y desde entonces brega por lo mismo pero a escala mundial. El premio fue entregado por su documental Una verdad incómoda y fue el único en presentarse físicamente en Oslo para recibirlo. So that now we have these enormous downpours around the world. We need to stop this dependence on oil and coal. Leaders from across this society, civic and business and political leaders, came together and became part of a movement to make political will a renewable resource. Muchas gracias. Pero bueno, eso no priva a Sheinbaum de lucir el mayor galardón del mundo en su currículum vitae, que es tan creíble como el documental de Al Gore. Porque con esa película auguró el fin de los osos polares, pero ahora, 17 años después, hay más osos polares que nunca y son prácticamente una plaga. Créanme que lo que en el fondo quieren Claudia, Jeffrey, de quien por cierto hablamos largo y tendido en el documental de Angelina Jolie, y su plan nefasto para comer insectos, y la ONU, que es la que al fin y al cabo los emplea a todos, claramente es reducir el carbono que nosotros representamos. A buen entendedor, pocas palabras. En abril de 2008, Claudia coordinó el movimiento en defensa del petróleo, comandando las brigadas de mujeres a las que llamó Adelitas, en referencia a las revolucionarias de la gesta mexicana. Con sus atuendos de sombrero, faldas estampadas en flores y trenzas de colores, las Adelitas cercaron el Senado de la República por más de una jornada, impidiendo el paso de los legisladores. La lucha se trababa contra la reforma energética de Vicente Fox y su proyecto de privatización de Pemex. Hay que ver qué queda de Pemex después de que llegue Claudia con las renovables. Fue este el gran resurgimiento de López Obrador y le dio músculo para fundar su propia fuerza política, el Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, un guiño a la Virgen de Guadalupe a pesar de que todos los indicios muestran que AMLO en realidad es protestante. Mitómanos hasta en lo más íntimo, como Milei. Morena fue presentada como asociación civil en 2011 ante más de 10.000 personas congregadas en el Auditorio Nacional y en un acto donde llevaban también al ex delator de la CIA, Jalife, hoy enemistado con Sheinbaum. Son demasiado parecidos como para tolerarse. El discurso de Andrés fue propio de un evangelista. Habló de la república amorosa y la solidaridad con el prójimo, mientras Claudia Sheinbaum aplaudía en el asiento más cercano al atril. De cara a las elecciones de 2012, Sheinbaum fue incluida virtualmente en el gabinete como secretaria de Medio Ambiente. Pero las disputas internas del PRD y entre ellas la creciente enemistad entre López Obrador y Marcelo Ebrard, su sucesor en la alcaldía del DF, acabaron por sabotear al partido desde adentro. AMLO perdió con Peña Nieto por más de 7 puntos y muy lejos de su grandiosa performance de 2006, volvió a acusar, esta vez sin ninguna evidencia, de fraude electoral masivo. Pero nadie le creyó. La debacle que encontró a Sheinbaum viajando intensamente de Washington a Bruselas, pasando por Davos, vuelvo a recomendar mi documental de Klaus Schwab, y tratando de gestionar desesperadamente un salvavidas, la debacle aceleró la ruptura del PRD. Mientras Claudia abandonó el frente por un tiempo y se dedicó durante meses a realizar misteriosos vuelos de Washington D.C. a Bruselas, sede del Europarlamento y capital mundial del lobby, para tratar de granjearse poderosos contactos, que bien la ayuden a saltar del barco, como hacen las ratas, mientras se hundía el PRD, o en todo caso, a mantenerse a flote hasta las próximas elecciones.
Y eso fue lo que pasó. López Obrador resentía el silencio al llamar a Sheinbaum, pero no llegó a catalogarla como traidora como sí lo hizo con el resto de la cúpula del partido, que se sentó con Peña Nieto a firmar el Pacto por México. Un total de 95 compromisos que incluían, entre otras cosas, la desnacionalización de la industria petrolera. No, la reforma energética la vamos a revertir. La vamos a revertir porque no vamos a permitir que se privatice el poder. Los legisladores del PRI y del PAN traicionaron a México, reformando el artículo 25, el artículo 27, el artículo 28 de la Constitución para entregar el petróleo a las empresas extranjeras. Son traidores a la patria. Yo voy a saludar ahorita al senador por cortesía, pero políticamente ellos son traidores a la patria. Bueno. AMLO llamó a Sheinbaum, que ya era una suerte de secretaria ultrapoderosa, una y otra vez, y finalmente Sheinbaum decidió aceptarlo, sugestivamente, durante una visita a Madrid, donde se dice que se reunió en privado con el entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Dónde habías estado? Haciendo tu trabajo sucio, le contestó Sheinbaum. Entonces AMLO le pidió que regrese de inmediato a México y que organice referéndums en 7 estados para consumar la emancipación de Morena. También redactó la declaración de principios del nuevo partido, que incluyó el medio ambiente como una bandera fundamental. La agenda de Davos. La creciente influencia de Sheinbaum comenzó a generar grietas dentro de Morena, por sectores que la veían como autoritaria, poco fiable y sobre todo promotora de intereses espurios. Fue el caso del propio Jalife, médico sí, pero autodenominado neurocirujano especializado y experto en geopolítica, que escribió un artículo acusándola duramente de sionista encubierta y denunciando sus nexos con los grupos inmobiliarios judíos a los que favoreció durante su paso por la Ciudad de México. Todo, hay que decirlo, nobleza obliga, totalmente cierto. Ya vimos los contratos que le otorgó Sheinbaum a la familia Seruri Cabaz cuando era secretaria de Medio Ambiente, triangulados directamente a través de los lobbies de la colectividad. Pero las críticas de Jalife le salieron caras, y Claudia movió las pinzas para ir relegando al profesor a un papel cada vez más marginal y donde se encuentra desde entonces. Es más, hace poco hasta lo han detenido por atacar a Tatiana Cloutier, que es la coordinadora de vocería del equipo de campaña exitoso. El 2013 llegó para Claudia con malas noticias. Su papá, Carlos Sheinbaum Joselevich, falleció a la edad de 80 años. Lejos ya de su pasado como activista y de sus dudosas lealtades, como hemos documentado, Sheinbaum había dedicado más de 55 años de vida a la industria de la curtiduría en México. Incluso fue el fundador del Simposium Nacional de Curtiduría, que fue el primer encuentro corporativo del área. Por cierto, hablamos de una actividad totalmente nociva para el ambiente, según el discurso de la ONU y de Claudia, que deja daños irreversibles en las aguas con sus restos de materia orgánica, sólidos, suspendios, sulfuros y cromo. La vida de Carlos Sheinbaum estuvo envuelta en un paño de misterio, y su muerte, detrás de la cual dejó una inmensa fortuna, no fue la excepción. ¿Qué? Porque hasta el día de hoy existen 2 actas de defunción. ¿Oyeron bien? Sí. El papá estadounidense de Claudia Sheinbaum, marxista y estadounidense, tiene una primera acta de defunción número 453 que asegura que falleció en el Hospital General de la Ciudad de México por un infarto agudo del miocardio y que su cuerpo fue inhumado. Y la segunda, que es la número 21.397, establece que murió en la calle San Luis Potosí 143, Colonia Roma, en cita de un hospital privado. La causa fue peritonitis generalizada y su cuerpo fue cremado en una instalación. Solo coinciden en las fechas de defunción, el 29 de agosto de 2013, pero no en la hora, que es distinta por 35 minutos. Otro enigma más para el prontuario de los Sheinbaum. ¿Quiénes son realmente estos sujetos? ¿De dónde salieron? ¿Por qué registran la muerte de alguien por separado? Por poco y falta preguntarse, ¿está muerto? Porque ni cuerpo dejaron. Y a estas alturas, sinceramente, los morenistas mienten tanto que si no lo veo no lo creo. Ahora, pregúntenle a Claudia, ¿qué hizo con la fortuna familiar? Con el emporio de las curtiempres. ¿Donarlo? Definitivamente no. Podría dar explicaciones al respecto. Qué raro que nadie se lo preguntó. En el año 2014, Claudia participó del 5º informe de evaluación del IPCC. Pero esta vez, la rica heredera fue destacada como una autora líder, escritora del capítulo 7 entero, titulado Industria,
aunque bien podría rotularse el fin de la industria, porque de eso se trata la Agenda 2030 y el control soviético de emisiones. Esta publicación allanó el camino para crear un tratado global y jurídicamente vinculante que fuerce a los estados a reducir las emisiones de carbono a través de los famosos Acuerdos de París, firmados en dicha ciudad a finales del 2015, en la Conferencia de Cambio Climático de la ONU número 21. Esta vez no hubo Nobel, pero Claudia ya ostentaba un nuevo cargo en el poder, elegida como jefe delegacional de Tlalpan. Sí, el mismo puesto que tuvo su esposo y el mismo sillón que calentó antes de pasar por el vis a vis y luego la prisión domiciliaria. Poético. Maná podría dedicarles una Finalmente, una gestión ejecutiva velaría a Claudia por los más humildes, como rezaba el manifiesto que ella misma redactó para Morena. Pues no. Como pasó en los años 2000, Sheinbaum se pasó sus convicciones por donde no da el sol. Podemos mencionar, por ejemplo, cuando envió a la policía a desalojar violentamente predios irregulares en una de las colonias más pobres de Tlalpan, Mesa Los Hornos. Con máquinas topadoras, los agentes derrumbaron chozas y un kiosco vecinal que la comunidad había construido con un presupuesto participativo. ¿Todo para qué? Para montar un centro de artes y oficios, el nuevo invento recaudatorio de Morena. De paso, para ir generando más cuadros del mundo audiovisual, al mejor estilo podemita. El artífice del proyecto era Benjamín González, funcionario muy cercano a Sheinbaum. Según un ex trabajador de la delegación, González tenía en nómina a 26 talleristas fantasma. Así inflaba los presupuestos del centro y luego pedía a los verdaderos talleristas, los que sí existían, que le entregasen el efectivo sobrante en la mano. Otro hecho deleznable ocurrió en 2016. La mañana de mayo, 350 miembros de su personal se presentaron en Centro Cultural Maya, uno de los más humildes barrios de Tlalpan, y comenzaron a destrozar la capilla del Señor de los Trabajos, un cobertizo con techo de lámina que feligreses habían instalado hace años para tener donde rezar. El párroco del templo, conmovido y aterrorizado, Juan Guillermo Blandón Pérez, señaló a Sheinbaum como responsable directa de la demolición y dijo que la acción fue efectuada sin una notificación previa. En este caso, Herodes y Poncio Pilato se unificaron en una sola persona. Pero eso no es todo. Según el cura, los 350 empleados no se limitaron a la estructura. Destrozaron el altar, sacaron los crucifijos, arrancaron imágenes sacras en bulto y los lanzaron al suelo como si fuera chatarra. Sí, parece un relato de la China comunista, donde el Estado rojo comete estos crímenes aberrantes con la complicidad del Papa Francisco, que les lava la imagen. Los vecinos acudieron desesperados a la capilla y buscaron salvar todas las imágenes religiosas que pudiesen, llevándolas a un taller mecánico. El acto más grave fue haber profanado un lugar sagrado y haber destruido las imágenes, manifestó el párroco al borde del llanto. La delegación de Tlalpan argumentó que todo esto fue un error. Todo fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Que solo buscaban tirar una pared y acabaron afectando todo el recinto. 350 empleados de Sheinbaum para una pared, muy raro. Grupos católicos de derecha la acusaron directamente de perpetrar un acto de odio religioso por obcecación personal contra la Iglesia, que la venía criticando por sus corruptelas. Pero el mayor cinismo de Claudia apareció días después, cuando se reunió con el obispo de la diócesis y acordó reconstruir el templo. Pero escuchen bien, solamente si la mitad del terreno era cedido por la Iglesia para otro de sus centros de arte y oficios. Básicamente, no solo les demolió la iglesia y les robó todo lo que tenían, sino que les arrancó la mitad del terreno, chantajeándolos con que si no, no se las volvía a construir. ¿Quedó claro? Bueno, todos aceptan. Cómprenlo, muchachos. ¡Oiga, no me hice rico firmando cheques, señor. ¿Una salida salomónica? Pues ni siquiera. Poco después, Sheinbaum se desdijo y en una conferencia afirmó que si querían reconstruir la capilla, la iglesia debía conseguir el financiamiento y los fondos. O sea, literalmente voy, te tumbo tu casa con una topadora, te digo que te la vuelvo a construir si me das la mitad del terreno y luego te digo, bueno, me das la mitad del terreno y te la construyes tú. Esto es lo que le viene encima a los mexicanos. Van por tu propiedad, van por tu libertad. Esta mujer es de terror. Los desalojos en Tlalpan fueron constantes. Cansados de ser desplazados por las autoridades,
200 vecinos históricos que tenían problemas de títulos pero eran propietarios legítimos de sus terrenos, tomaron por la fuerza las oficinas de la delegación en 2016, impidiendo el ingreso de Sheinbaum y otros funcionarios. Ella los hizo pasar a su despacho y los sacó de ahí con nuevas promesas que obviamente tampoco cumplió. Sin embargo, qué casualidad, distintos allanamientos detuvieron al menos 16 de estas personas por la inocua tenencia de cannabis. ¡Qué conveniente! Pero viajemos al 19 de septiembre de 2017, fecha en la que un terremoto devastador de magnitud 7.1 sacudió todo el Valle de México. Aquel día Tlalpan fue el centro de la atención mundial por el derrumbe de la escuela primaria Rebsamen, que mató a 19 niños y 7 adultos que habitaban su interior. Los familiares de las víctimas acusaron directamente a Sheinbaum de la tragedia y razones no le faltaban. Y es que sí, México tiene ahora una presidenta con las manos manchadas de sangre inocente. Aquel año, su administración había concedido permisos ilegales a la dueña de la escuela, Mónica García Villegas, para que se construyese un departamento privado en el 4º piso del edificio. Este error arquitectónico fue el detonante del desastre. Las acusaciones llovieron de todos lados, gente, de los medios, de la política. Con su cinismo habitual, Claudia sacó a relucir el manual ABC de Morena y se victimizó. Dijo que las obras habían sido legales. Luego, ante las evidentes irregularidades en las mismas, echó la culpa a anteriores alcaldes y a sus adversarios del PRIAN, usar el dolor de la gente para hacer política. Lo cierto es que la crisis estaba fuera de control, y el propio López Obrador le ordenó que se callase y no hablara más del tema. A partir de ahora yo me hago cargo, sentenció tajante. Pero los 26 muertos de Rebsamen son apenas una parte de los tantos caídos por la negligencia de Sheinbaum. Y es que sí, Sheinbaum ha escalado a la cima del poder por una montaña de cuerpos. Solo en su etapa en Tlalpan debemos mencionar a Daniela Licone Pérez, una niñita de 12 años que en 2017 murió aplastada por un enorme portón metálico que fue mal colocado en uno de sus centros de artes y oficios. La administración pseudo-bolivariana llegó a pagarle a los padres de la víctima para que no denunciaran al Estado, comprando el silencio de los pobres con migajas de pan duro. Comunismo ilustrado. Tenemos también a 5 estudiantes del Tecnológico de Monterrey que fallecieron 2 semanas después del terremoto al colapsar los puentes de la escuela, pese a haber denunciado hasta el hartazgo la situación edilicia tan precaria. Sus compañeros hicieron un video viral acusando directamente a Sheinbaum y comenzaron a sufrir amenazas y presiones de la administración, so pena de ser expulsados. Por último, debemos sumar 5 muertos más en los centros comerciales de galerías Coapa y Walmart, ocurridos durante el sismo del 17. Y esta lista continuará ensanchándose en la segunda entrega de esta historia y también en los años por venir. Porque Sheinbaum es, como dicen sus haters, una dama de hielo, una mujer sin corazón, cuyo irrespeto por la vida humana solo atrae más y más muerte. Quienes la conocieron de cerca aseguran que es autoritaria e iracunda, propensa a lanzar gritos y alaridos y golpear las mesas, llegando al grado de romperlas. En 2017 también fue cómplice de otra atrocidad, el fideicomiso por los demás, una campaña por los damnificados del sismo que recogió muchos millones de dólares de origen desconocido. A 8 años de la catástrofe, todavía hay víctimas que no recuperan sus viviendas y deben miles de pesos a las empresas constructoras, amigas de Sheinbaum. Romper piernas para entregar muletas es la naturaleza del Estado, de acuerdo al pensador liberal inglés Isaiah Berlin. Nunca mejor dicho. En medio de aquella tormenta política, Sheinbaum solo tuvo consuelo en una muy curiosa amistad: Xóchitl Gálvez. Sí, la misma que este año fue su rival a vencer, la misma a la que le dedicamos este documental que me ha hecho flipar en colores por la cantidad de locuras absurdas y tragicómicas del grotesco personaje. En 2018 la cosa era distinta como figura hoy, y entre las dos damas primaba una relación de interesada camaradería. A las dos ex-trotskistas se las veía comer muy tranquilas en un restaurante fino de Polanco o incluso en privado. Xóchitl solía asistir a menudo a la casa de Sheinbaum. La candidata del PAN llegó a decir que apoyó a Claudia como mujer para que ganase dentro de su partido y no se fregara a Monreal. Aludía a Ricardo Monreal, el ex gobernador de Zacatecas, que por entonces picaba en punta para competir por la Ciudad de México con la bandera de Morena. En un principio, el partido izquierdista estableció utilizar el método de la encuesta para definir a su candidato, pero había un problema. Monreal era un líder nato, un político de talla muy difícil de manipular.
Esto preocupaba a López Obrador, que lo veía como un riesgo para su futura presidencia de México. Por eso mismo AMLO le valió madre su promesa y, sacando su ya célebre dedazo, impuso la candidatura de Claudia Sheinbaum al DF. Cuidando las formas, por supuesto, presentando una encuesta totalmente amañada que se fabricó antes de tiempo. Cuando los medios y las voces internas se alzaron para criticar el dedazo, Sheinbaum se resguardó en la violencia de género, concepto feminista en el que ella antes no había creído ni defendido. No reconocen mi trabajo por ser mujer, se quejó. Imagínense la cantidad de excusas que dará por ser mujer cuando mexicanos inocentes sean encarcelados, expropiados, o mueran por su negligencia o directamente la suprema violencia del nuevo régimen. Porque esto será AMLO 3.0, potenciado, elevado no al cuadrado sino al cubo. Hay otra cosa que queda aquí de manifiesto, doctora. Tuvo que intervenir el presidente de la República para que las corcholatas, y hablemos de su caso, reaccionaran. Sí, pues a ver, desde hace rato nosotros hemos pedido que los bajaran y está bien que intervenga el presidente y que el presidente de nuestro partido también hizo un llamado y hacemos el llamado. ¿Esto confirma que el presidente es quien lleva la conducción del proceso? No, ¿por qué? Porque él dio la instrucción de que se bajaran. No dio una instrucción, dio una opinión. Pero ustedes la acataron. No la acatamos. ¿Qué hicieron entonces? Reconocemos la opinión y tomamos nuestras decisiones. No sé por qué tanta violencia en la entrevista. No, sí, está muy violenta la entrevista. O sea, son los temas del día. Estamos acostumbrados a tener una conversación normal, tranquila. Entonces, así empezó, pues así le seguimos. Son los temas del día, doctora, con todo respeto, sí, los temas de la opinión pública nacional. Ya está, ya, ciérrele. Otra entrevista en que la precandidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, pues se enoja, sube el tono en una entrevista porque no le gusta la pregunta y curiosamente muchos defensores de Morena dicen, no, pues es que no, ella está siendo firme, ella está respondiendo puntualmente. Número uno, se enoja efectivamente, se nota que Claudia Sheinbaum no tiene control sobre sus emociones y no le gusta que la cuestionen, solamente le gustan los halagos. Y segundo, bueno, pues definitivamente responde con una sarta de mentiras. Vamos a escuchar. De lo que se ha hecho o lo que se ha venido haciendo con el presidente. Yo no me quiero desmarcar. O sea, ¿todo se ha hecho bien? No, hay cosas que faltan. Pero un asunto así de que ahora resulta que yo voy a deslindarme. A ver, critican mucho al presidente por el sistema de salud, pero nadie dice que en 2 años y medio de pandemia nadie se quedó sin una cama de hospital. Nadie dice del bloque conservador que todos los mexicanos fuimos vacunados gratuitamente de una manera excelente. Si tú me preguntas, ¿estás de acuerdo en que haya una planta solar en Puerto Peñasco, la más grande de América Latina? Yo te diría, estoy feliz de que eso ocurra. Es más, yo quiero que haya otras 5 más en nuestro país, porque nadie habla de Puerto Peñasco y de que es de las 6 plantas más grandes solares de todo el mundo y que se está caminando hacia la transición energética. Cuidado, señores, con lo que se viene. Cuidado. Y cuidado con su majestad, la premio Nobel, que es mujer. Entonces comenzó un nuevo rally electoral, donde no faltó ninguno de los condimentos que caracterizan a Morena. Allí estuvo el crimen organizado en sus 3 carteles principales, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, proveyendo dinero de la droga a la campaña de López Obrador a cambio de candidaturas y funcionarios afines. Allí estuvieron las giras por los Estados Unidos, prometiendo a Wall Street y a los lobbies globalistas la total sumisión del futuro gobierno, incluso la promesa de colaborar con Trump en la contención de los migrantes, es decir, seguir matando a hondureños y guatemaltecos de manera impiadosa para tranquilizar a la conciencia xenófoba del tío Sam. Allí estuvo también la ayuda capital de Pablo Iglesias, fundador de Podemos, que a través del escritor Paco Ignacio Taibo II, otro español mexicanista, más o menos como Ackerman, desvió millones de euros del erario público español para ayudar a la gesta de Morena, que luego se lo devolvería con pesos mexicanos arrancados a los pobres. Y no les sorprenda ver a Pablo como secretario de no sé qué de Claudia porque no están nada lejos. Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa. La palabra democracia mola
Por lo tanto, habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad, que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. La palabra que hay que disputar es la palabra democracia. ¡Que viva la democracia! Allí estuvo el ejército de voz a sueldo en un volumen que haría envidiar hasta la granja de trolls de Putin en San Petersburgo. Allí estuvieron los lobbies evangélicos y pentecostales, subiendo al barco a sus feligreses con sus ideas ultraconservadoras, y también los clérigos católicos de la izquierda del Papa Francisco, trabajando en secreto para la llegada de un nuevo gobierno progre a América Latina. En fin, no faltó nadie a la fiesta. Y todo esto lo ampliaremos al detalle en el documental de López Obrador que estamos preparando. Finalmente decirles que estamos muy felices, muy contentos. Lo dijimos en su momento y hoy se hace realidad. Hemos ganado el país y hemos ganado la Ciudad de México. Inicia una nueva era. Inicia una nueva era en la historia de México. El domingo 1 de julio de 2018 y simultáneamente con los comicios presidenciales, Sheinbaum tuvo su propia celebración. Con un 47% de los votos aplastó a su rival del PRD, Alejandra Barrales, y gobernaría el destino de 9 millones de personas, los habitantes del DF, la capital más poblada de América, en consonancia con el primer presidente de izquierda en décadas. Lo peor de esta historia recién empieza. En los 6 años que siguieron, Claudia Sheinbaum se convertiría en la política temerariamente más globalista de México, en la aliada número 1 de la Open Society de George Soros, desplazando a su rival Ebrard, en la referencia de los burócratas de la ONU, en la favorita de los agentes del Estado criminal de Israel, que operan en México, y de todos los lobbies sionistas en general. Una política a la que se le derrumbó un tren, acabando con la vida de 26 personas, mientras su multimillonario constructor Carlos Slim decía cínicamente: sí, pudo haber errores, pero no se preocupen, yo lo reconstruiré, rodeado de su manto de impunidad. Si quieres conocer el verdadero rostro de Claudia Sheinbaum y el segundo capítulo de esta cuarta transformación, quizás una transformación letal, no te pierdas nuestras futuras entregas. La segunda parte de la biografía de Sheinbaum y la de López Obrador. Comparte este video en todas tus redes y grupos y ayude a que la verdad llegue a los mexicanos. ¿Ganó Sheinbaum? Sí, no importa. Es mejor conocer una enfermedad para tratarla. Y de esto se tratará este proceso histórico y político para México. Así que difunde en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas tus redes y grupos. Concientiza a los demás. La batalla por la libertad es ardua y es larga. No te ayudarán personajes fabricados como Xochitl, que tiene los mismos amos. Video recomendado. Y esos amos no son otros que Joab y sus secuaces. Nuestro documental, los dos estarán ahora para que los veas. Por último, te invito a retribuir nuestro servicio periodístico a partir de $5 por mes. Si nos apoyas en patreon.com/Nicolás Moraz, a partir de $5 mensuales recibes contenido exclusivo para mecenas. Por 10, te enviamos las fuentes periodísticas que utilizamos todas las semanas para que profundices por tu cuenta, y por 25 clases de excelencia sobre derecho, historia, economía y filosofía política con profesores de la Academia Libertaria coordinados por mí. También está la opción de publicitar en nuestro canal o de elegir temas para documentales, patreon.com/Nicolás Moraz, y también puedes apoyarnos a través de la opción unirse de YouTube, Bitcoin, o si estás en la Argentina con Mercado Pago, a través de los enlaces que figuran en la descripción de este video y en el comentario fijado. Sin más que decir, estimados amigos, que les sea leve, que viva México, pero México libre, y nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.